Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi saludo una vez más para todos y cada uno de mis hermanos, de mis oyentes, de las personas que se toman un tiempo de su día, de su vivir, para reflexionar junto conmigo en estos conceptos bíblicos doctrinales que nos ayudan a crecer y nos ayudan a ir hacia adelante. Así que es mi gozo, es mi alegría, mi privilegio poder compartir con ustedes este tiempo especial. El apóstol Pablo nos habla acerca de la función de aquellos a quienes Dios ha constituido. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La finalidad de haber constituido a esas personas, porque los ministerios no son sencillamente dones, sino que son personas que el Señor dio a la iglesia y los constituyó como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros, pero dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No era perfeccionarlos para el cielo, sino perfeccionarlos para la obra del ministerio. El objetivo de un ministerio es constituir otros ministerios. El objetivo de alguien que ha sido llamado es también ser el puente para otros que también son llamados. De tal manera que el ministerio es un ministerio que podemos decir se va afianzando y se va moviendo en razón a llamar y a constituir también a otros. Luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y mi tema es la sana doctrina. Por eso es tan importante considerar estos pasajes de la Biblia que nos hacen un llamado acerca de la doctrina que debemos seguir todos y cada uno de los creyentes. No hay una doctrina para unos y una doctrina para otros. No hay una doctrina para los de una congregación y otra doctrina para los de otra congregación. Tampoco hay una doctrina para hombres y otra para mujeres. De hecho, la Biblia dice que en Cristo ya no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno. Es decir, la doctrina que atañe a mi vida también atañe a la vida de los demás. Tiene que ver con cada persona y con cada individuo. La doctrina del Nuevo Testamento es una doctrina cuyo énfasis es en lo individual, en muchos aspectos más que en lo colectivo. Pero reitero, no hay una doctrina, porque muchas veces cuando se habla de doctrina, pues el enfoque es únicamente
a la mujer, al comportamiento de la mujer, al vestido de la mujer, a la forma de vida de la mujer. Y pareciera que la doctrina entonces está encaminada únicamente a la mujer. La doctrina bíblica es una doctrina no solamente para hombre y mujer, sino que es una doctrina para toda la familia. Y es una única doctrina. No es la doctrina de mi iglesia y la doctrina de las demás iglesias. Es la doctrina de la Biblia, la doctrina de la palabra. De hecho, si la doctrina no está fundamentada en la palabra, ni siquiera es una doctrina. Es una enseñanza, pero una doctrina es aquella que tiene como fundamento estricto y completo en la bendita palabra del Señor. En la Biblia tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O recordar lo que dice el apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios, y no solo la escritura es inspirada por Dios, sino que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la doctrina nos perfecciona para servir a Dios en esta tierra, para ser instrumentos en las manos de nuestro Dios, en las manos del Señor. De allí que la Biblia nos insta, número uno, a retener la doctrina. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. A retener, a mantener, a no permitir que la doctrina se diluya. Y esto es importante entenderlo. No hablamos de la doctrina de una iglesia o de una congregación. Hablamos de la doctrina de la Biblia para la iglesia, de la doctrina de Dios para la iglesia. Porque la iglesia no nació hace algunos pocos años. La iglesia nació allá cuando el día de Pentecostés, aquellos 120 leones llenos del Espíritu Santo salieron por las calles de Jerusalén a proclamar el mensaje del Evangelio que les había sido entregado por el Señor Jesucristo. La doctrina que hay que retener, generalmente la gente dice, pero no se aparte de la doctrina. ¿Cuál doctrina? ¿La doctrina de quién? ¿La doctrina de dónde? Porque de lo que no podemos apartarnos y no tenemos que apartarnos, y lo que tenemos que retener es la doctrina bíblica, la doctrina que emana de la palabra del Señor, no la doctrina que emana de otras fuentes, de otras fuentes de enseñanza. La doctrina que emana de la palabra del Señor. Esa es la doctrina que Dios respalda. Lo que Dios no dejó caer a tierra con respecto a Samuel fue la palabra. Ninguna de las palabras de Samuel, palabras que eran de parte de Dios. Quién sabe cuántas cosas habló Samuel como ser humano, como persona, pero cuando dice la Biblia que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, son esas palabras que Dios inspiraba, o que Dios revelaba, o que Dios transmitía al pueblo a través de Samuel. Dios la respaldaba, y lo que Dios respalda es su palabra, su palabra. Por eso también el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no está fundamentada en imaginaciones, en ideas, en opiniones, en sueños, visiones, conceptos. La fe está fundamentada en la palabra de Dios. Dios habló, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y dice la Biblia, conforme a lo que Dios le habló. Abraham creyó conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, número uno, somos llamados a retener la sana doctrina. Número dos,
somos llamados también a tener cuidado de la doctrina. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces debemos tener cuidado de nosotros mismos, pero también de la doctrina. Recuerde que la mejor defensa de la doctrina es el vivir cristiano. La mejor defensa de la doctrina no es enseñarla, es vivirla. Quien mejor defiende la doctrina es aquel que mejor la vive, que mejor la practica, que la tiene como el verdadero fundamento de su vida. Entonces dice aquí la Biblia: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Persiste en qué? Persiste en cuidarte a ti mismo y persiste en cuidar la doctrina. El mejor legado que podemos dar a la próxima generación es el legado de una sana doctrina. No es el legado de un emocionalismo, cosas de esas, no. El mejor legado que esta generación puede dejar a la siguiente es el legado de una sana doctrina, de una doctrina fundamentada en la palabra, de una doctrina fundamentada en el libro de Dios, en el libro que consideramos la palabra de Dios. Por eso dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nada lleva más veneno que la doctrina falsa. Nada lleva más veneno para la perdición de las almas que la falsa enseñanza, que la enseñanza errada, que la enseñanza equivocada. Porque si un médico se equivoca, puede matar a un paciente. Si un médico se equivoca, un cirujano se equivoca, puede matar a un paciente. Si un arquitecto o un ingeniero se equivoca, puede caerse la casa, puede caerse el puente, puede arruinarse la construcción. Si un abogado se equivoca, puede un inocente ir a la horca, ir a la muerte. Puede un inocente quedar preso durante toda su vida. Si un consejero se equivoca, puede dar al traste con una bonita relación de familia. Pero si se equivoca un predicador, si se equivoca un maestro de la palabra, si se equivoca alguien que pretende enseñar, que pretende transmitir el mensaje de Dios, ¿qué va a suceder? Sencillamente o terriblemente o catastróficamente, un alma terminará en el infierno para siempre. Por eso ten cuidado de ti mismo. Escúchame, ten cuidado de ti mismo, porque muchos de los que pretenden cuidar la doctrina no se cuidan de ellos mismos. Y déjeme ser reiterativo en esto: la doctrina no es solamente para mujeres, la doctrina también es para los hombres. Y la doctrina no solamente nos enseña el aspecto externo, que es importante, la doctrina también nos enseña el aspecto interno, que es determinante. Fariseo hipócrita, dijo Cristo, límpialo de dentro del vaso, y entonces todo el vaso y el plato estarán limpios. Pero ¿cuántos hay que aplican doctrina a otros o a otras, pero no la aplican a ellos mismos? Escuché a alguien hablando acerca de el orgullo, y mostró como orgullo a la forma de vestir de una mujer. Pero ¿por qué no muestran también el orgullo en la forma de vivir y de hablar de algunos hombres? Porque las dos cosas se deben llevar juntas. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu orgullo. Ten cuidado de tu arrogancia. Ten cuidado de tu prepotencia. Ten cuidado. Y también, esto también me habla a mí y a cada uno de nosotros. Tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. La mejor forma de cuidar la doctrina es cuidando tu testimonio, es cuidando tu manera de vivir, es cuidando tu manera de actuar, es cuidando.
tu forma de vida, tu relación con Dios y tu relación con las demás personas. En tercer lugar, la Biblia también nos insta a que mandemos a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí mismo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, del verso 3 al verso 7, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así también te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, para mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. No es mandar a todos, es mandar a algunos, porque no todos te van a querer obedecer. Pero es interesante lo que Pablo dice que algunos se desviaron a vana palabrería, a puro hablar. Dice también que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y la fe de muchos se caracteriza precisamente por no entender lo que están hablando y por no entender lo que afirman. Sencillamente lo escucharon de alguien y lo transmiten. Sencillamente se lo oyeron a alguien, les pareció bonito y luego comenzaron a transmitirlo sin saber, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Lo hermoso de la doctrina es que se puede entender, es que se puede comprender, es que se puede compartir con el entendimiento. La Biblia es el mensaje de Dios, pero en el lenguaje humano, en la forma humana. Dios, por eso encontramos en la palabra del Señor diferentes maneras de Dios hablarnos y expresarse y hacernos entender su mensaje. A veces, incluso Dios tomando forma humana y haciéndonos ver que Él realmente está de nuestra parte. Nosotros, la doctrina no es algo oculto, cerrado, escondido, es algo visible, es algo que se puede entender. Entonces hay que mandar a algunos. Déjeme le hago un resumen. Número 1, retener la doctrina. Número 2, tener cuidado de la doctrina. Número 3, mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Número 4, persistir en lo que hemos aprendido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A persistir, a seguir, a continuar, a no desistir en lo que hemos aprendido, pero también teniendo en cuenta de quién lo hemos aprendido. ¿Está usted seguro que lo que aprendió, lo aprendió bien? Que lo que aprendió, lo aprendió de alguien que realmente tenía una relación con Dios, una comunión con Dios, o era alguien que quería enseñorearse de usted. Porque mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que nosotros no solamente tenemos que saber qué hemos aprendido, sino de quién lo hemos aprendido, de dónde lo hemos aprendido, de dónde salió esa enseñanza, de dónde salió ese concepto, de dónde salió esa idea, de dónde salió eso. Y puede ser que nos parezca un poco fuerte y un poco extraño, pero Pablo se lo dice a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez. Así que lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es, usted desde niño aprendió la palabra y la aprendió de personas que confiaban, que creían y que tenían su vida puesta en Dios, y su relación con Dios era una experiencia continua. Así que debemos persistir en lo que hemos aprendido. Aquello que aprendimos en alguna ocasión, no podemos hoy dejarlo de lado. Es triste ver cómo la iglesia va cambiando su aprendizaje del ayer por cosas nuevas. Lo que para algunos ayer estaba mal, entonces de repente hoy está bien. Y hoy está bien porque otros lo hacen, porque otros lo practican. Y entonces, ¿dónde queda el fundamento real de la bendita palabra de nuestro Dios? Así que yo les invito para que sigamos aprendiendo un poco, reflexionando un poco y, ¿por qué no decirlo?, fortaleciendo nuestra vida espiritual y nuestra relación con la sana doctrina. La sana doctrina que te puede hacer salvo para la vida eterna. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un feliz día para todos. Muchas bendiciones.